Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Business and Tech Talks, donde semana a semana tenemos la oportunidad de platicar con líderes a la vanguardia cambiando la industria. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Max Lugo, CTO y co-founder de Entropía AI, en donde ha sido capaz, junto a sus socios, de llevar la inteligencia artificial, ayudar a empresas, bancos y gobierno a mejorar sus procesos de forma interna y externa. Max, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Todo muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo, Isaac. Qué bueno, Max. Me gustaría platicar un poco y empezar con una pregunta conceptual sobre para ti qué significa la adaptación. Bueno, adaptarse pensaría que es un proceso de cómo pasar de un estado a otro. Es complicado en algunos puntos para las empresas, pero en general es este proceso de cambio de decir estamos en el estado actual, digamos en un estado inicial, a veces cultural o a veces en otro de más procesal y de alguna manera pasar a un estado de innovación o tal vez a otro cambio que quieran incorporar en ese sentido. Claro. Y Max, dentro de tu carrera has tenido diferentes cambios, diferentes formas de adaptación. Me gustaría escuchar un poco de tu trayectoria y cómo es que empieza Entropía AI. Mira, yo soy economista del ITAM, yo estudié economía, no algo tan parecido a lo que al día de hoy, digamos, estamos trabajando aquí en la empresa en términos de tecnología. Estudié economía, posteriormente hice una maestría en el mismo ITAM y posteriormente me fui a un doctorado a Arizona State. Me dediqué algunos años a realizar investigación realizada mediante, bueno, digamos, en centros de investigación y más enfocada a finanzas públicas, crecimiento económico, temas mucho más de política pública, digamos. Posteriormente, mis dos socios, que es Aleister y Andrés, también cambiaron, digamos, se fueron a estudiar a Estados Unidos, regresan a México, logramos, digamos, unir nuestros caminos y empezamos a trabajar en temas más de Machine Learning y Data Science, ¿no? Estamos hablando de hace alrededor de 5 años, donde empezamos a trabajar estos temas de Data Science, Big Data, para temas empresariales y ahí es donde surge la empresa, en esta conjunción de nosotros y de haber regresado a México y tener un background más de economista o de ellos más de Data Science, empezamos a hacer otro tipo de proyectos más de consultoría y empezamos a trabajar juntos, ¿no? Hace más o menos, un poco más de 4 años, nos fundamos como empresa y el objetivo era, digamos, un poco democratizar lo que sería la solución de inteligencia artificial. En este caso era aprendizaje de máquina o machine learning para aplicarlo a empresas o soluciones de gobierno. Y empezamos trabajando, nosotros empezamos directamente, nosotros tres, y pues, hemos crecido bastante en los últimos 4 o 5 años aquí ya. Qué bien escuchar esto, Max. ¿Y cómo fue este proceso de formación de una startup? ¿Qué necesidad encontraron que no estaba siendo atendida? ¿Y qué fue lo que los motivó a ya empezar con este tema? Fíjate que en aquellos tiempos había ya digamos, era diferente, pero ya había una moda o había una tendencia a empezar a trabajar con Big Data y Machine Learning. En aquellos años estamos hablando de 2018, 19, empezaba a haber mucho análisis, mucha investigación relacionada a estos temas y aplicado a muchas cosas de política pública y aplicado también a temas de negocio. Nosotros, llamados por toda esta tendencia que encontramos en Estados Unidos, que estuvimos trabajando ya aquí en México, decidimos empezar a emprender con digamos, con esta visión. Era algo novedoso, claramente en México no existía todavía como, digamos, este conocimiento, estas tendencias no eran muy conocidos. Sin embargo, nosotros sí empezamos a trabajar mucho este tema por ejemplo, de desarrollos de aprendizaje de máquina aplicados al lenguaje. El lenguaje en aquellos tiempos todavía no existía ChatGPT, no existían estos grandes modelos de Meta ni nada de estos grandes desarrollos que han surgido en los últimos, ¿qué? 4 años, 3 años, 2 años, que han cambiado la industria completamente, pero en aquellos momentos nosotros pues, hacíamos otro tipo de análisis ya basados en este tipo de metodologías anteriores a los grandes modelos de lenguaje. Mucho de esto surgió de la necesidad de, bueno, ¿cómo podemos ayudar a las empresas y al gobierno
a mejorar sus procesos, a tener soluciones cada vez más tecnificadas y que les agregue valor. Y en ese sentido, pues, decidimos unirnos nosotros tres y después tuvimos otros dos fundadores que, bueno, son inversores, pero decidimos unirnos con esta visión de llevar todas estas tecnologías a lo que sería al sector empresarial y al gobierno, ¿no? Claro, y a lo largo del tiempo ya han desarrollado distintas soluciones para diferentes giros. Ahorita me comentabas políticas públicas, negocios. ¿Cómo vas desarrollando esa selección y búsqueda de proyectos? Nosotros empezamos mucho más enfocados, digamos, en el sector empresarial, con unas soluciones más enfocadas digamos, a automatización de procesos, análisis de datos, de Big Data, que estuvimos desarrollando. En el tema de política pública anteriormente, temas de investigación, tanto mis socios como yo habíamos desarrollado algunas investigaciones aplicadas de Machine Learning o de aprendizaje de máquina aplicada a políticas públicas. Parte de esto era temas más bien espaciales, algunas optimizaciones espaciales, es decir, dónde puede haber cierto foco de cierta variable tal vez económica que habría que tratar en el espacio, predecir ese tipo de focos, por ejemplo, temas de ingreso, dónde se están concentrando temas de ciertas poblaciones de ingreso en colonias, por así decirlo, por qué naturalmente se están congregando en esas zonas, cómo está dando este tipo de dinámicas. Y en ese sentido ya había pues un conocimiento previo que nosotros ya teníamos anterior a la empresa, pero que decidimos aplicar, ¿no? Como te decía, al menos en mi caso muy particular, yo trabajé en estos centros de investigación en algunas publicaciones más relacionadas a economía, ¿no? Por ahí hubo uno de finanzas públicas que también aplicaba temas de machine learning para poder hacer índices como digamos, de riesgo de finanzas públicas o de falta de pago, digamos, de que estaban muy restringidos ciertos gobiernos para el pago, ¿no? Y nosotros en realidad pues, nunca hemos escogido decir, oye, es uno o el otro, ¿no? Lo regularmente lo que decimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar al gobierno y cómo podemos hacerle siempre cabida al sector privado, ¿no? No es que digamos, voy a decir, oye, voy a dejar de hacer algo para el gobierno, pues la realidad es que no, o voy a dejar de hacer algo para el sector privado, no. Tratamos de ayudar bajo nuestras capacidades y evidentemente sobre nuestro expertise a ambos sectores, ¿no? Y dar, digamos, el valor lo mejor posible a ambos y siempre en nuestro campo, ¿no? Que es estas soluciones para agregar valor, más enfocadas a temas de análisis de Big Data, análisis de variables más económicas y también aplicaciones de agentes de inteligencia artificial o aplicaciones de modelos de lenguaje, ¿no? Que es un poco más nuestro área de expertise por donde nosotros hemos estado trabajando estos últimos años, ¿no? Sí, claro, ahorita mencionas tu carrera como economista y pues incluso la especialización en economía. Me gustaría preguntarte cómo es que has podido relacionar esta formación como economista en el proyecto de inteligencia artificial, en algún modelo econométrico, cómo se relaciona esta parte. Bueno, recuerdo mis años de Itamita y en algún momento escuché esta frase de que los economistas que solo saben de economía, pues son malos economistas, ¿no? Por así decirlo, un economista bueno sabe mucho de historia, sabe mucho de otras, de sociales. En este caso, pues, la conjunción que nosotros tenemos es esta intersección de economía como manejo de datos, ¿no? Y la transición en realidad no fue tan complicada. En mis años más bien de investigación me dedicaba mucho a temas pues sí, más de programación de modelos. Y en ese sentido tenía como un bagaje un poco más robusto de bases de datos, uso de bases de datos, uso de integración de modelos y algún tipo de tecnología ya más especializada en nube o procesamiento de modelos en la nube. Y en esa transición, ciertamente, pues hubo mucho que aprender, creo que para mí y para todos, pero digamos, no empezamos desde cero, ¿no? Ya había un cierto conocimiento y ganas sobre todo, ¿no? De entender cómo haces esa transición de nuevas tecnologías, de pasar de ser un economista a pasar a ser más bien como un científico de datos, un poco más abierto a otras metodologías que como economista pues no tocas demasiado, ¿no?
pero que ahora, de hecho, en la literatura ya lo tocan mucho, el mismo Banco de México ya tiene muchas investigaciones que aplican estos métodos de machine learning para ciertas problemáticas y entender ciertos fenómenos. Nosotros sí tuvimos la transición de decir, oye, pues vamos a aprender de ser economistas a ser un poco más empresarios, a hacer un startup, lo que esto implica que es un reto, desde decir, oye, ¿cómo nos vamos a constituir? Hasta, oye, ¿cómo vamos a empezar a hacer nuestras primeras contrataciones? ¿Qué proyectos vamos a trabajar? ¿Cómo los vamos a trabajar? Organizarnos, ¿cómo vamos a hacer pues, ciertas labores en la empresa? Y bueno, sí ha sido todo un esquema de aprendizaje de los últimos 3 años de transición, 3, 4 años de transición de ser, pues más bien un perfil académico a un perfil más pues, empresarial. Desde, bueno, aprender cosas básicas que yo creo que muchos empresarios saben, como cómo se manejan los temas fiscales, cómo se maneja la seguridad social, hasta cómo realmente llevar un proyecto de tecnología desde cero, entenderlo y cómo agregar valor en el sentido de decir, oye, pues hay que trabajar bien el problema de negocio y luego vamos a trabajar bien cómo sería la implementación tecnológica hasta salir con una solución que te agregue valor, ¿no? Claro, y como comentas, no solo pasaste del economista a la inteligencia de datos, y no se tuvieron que volver todólogos para desarrollar esta startup y crecer de una forma pues, como la han hecho estos últimos 3, 4 años. Max, regresando un poco a tu formación, ¿cómo es que esta inteligencia artificial se puede aplicar a las políticas públicas? ¿Qué retos existen? ¿Cómo lo han manejado ustedes para obtener un producto sólido y que no esté sesgado? Mira, digamos que digamos, ¿qué será? Unos 5 7 de 5 a 7 años, hubo como, al menos en mi percepción, hubo un boom donde muchas de las investigaciones o mucha de la investigación que se ha hecho recientemente está tratando de absorber estas metodologías de machine learning o deep learning, digamos, en algunos casos, para tratar de entender ciertos fenómenos. En la política pública, digamos que ha habido varias cosas interesantes, ¿no? Hace, digamos, 6, 7 años, recuerdo que fue una plática de la Universidad de Chicago y en ese momento me sorprendía que la Universidad de Chicago con el Departamento de Policía estaban trabajando para hacer modelos de prevención de delito, es decir, tenían un modelo que le daba recomendaciones a la policía a dónde ir y a qué hora ir para poder tener un patrullaje inteligente, ¿no? Y se me hizo súper novedoso. Hace un año, de hecho, le di seguimiento y vi que todavía estaba en funcionamiento y que ya lograban una prevención de hasta el 90%, ¿no? De acuerdo a ciertas métricas. Lo cual se me hizo súper interesante. Nosotros, de alguna manera, también hemos tratado de implementar estas soluciones en seguridad para poder, en algunos municipios, para poder llegar a esta prevención, ¿no? Y poder ayudar a la policía. En el caso muy particular de la Universidad de Chicago, pues es todo un esquema de colaboración entre la Universidad de Chicago el Departamento de la Policía, donde tienen hasta una supercomputadora que les puede ayudar a generar estos modelos y poder hacer estas recomendaciones en tiempo real, ¿no? Es una cosa muy interesante. De nuevo, en términos de política pública, ese no es el caso, ¿no? En Brasil también hay, me parece, en Detroit también hay este tipo de políticas. En el caso de, por ejemplo, de lo que sería la investigación más particular de política pública o de relacionada a política pública, el Banco de México ha hecho ciertos estudios para poder entender ciertas dinámicas financieras de bonos, usando ciertos modelos de inteligencia artificial relacionados a sentimiento, ¿no? Es decir, si las notas hablan bien, pues esto puede ser un indicador adelantado, ¿no? De cómo se va moviendo ciertos indicadores económicos. Nosotros también con el Banco Interamericano de Desarrollo hemos trabajado y el Banco Central de España hemos trabajado algunos modelos que nos ayuden a entender estos fenómenos en metodologías muy similares, ¿no? En mi caso muy particular, eh, por ejemplo, en el tema de seguridad, hace un año estuve trabajando
en una investigación que se acaba de publicar más o menos hace un año, que tiene que ver con prevención del delito en México, ¿no? Es muy interesante ver que modelos de recomendación, como estos que ustedes conocen de Netflix o Amazon, que te recomiendan una película en este caso, bueno, pues en este caso te recomiendan un crimen y se ha logrado decir que, al menos la investigación logra decir cómo este modelo aplica para poder recomendar prevención de delito también en zonas geográficas. Con la mismo, como un símil de decir, ah, pues tú ya consumiste esta película y te gustó, pues ahora piensa que los individuos ahora son lugares en México y esos lugares consumen o más bien producen crimen o de alguna manera crean crimen. Y pues, ¿qué es lo que te recomienda? En este caso es al revés, ¿no? Te recomienda qué crimen tienes que prevenir porque es el que viene. Entonces, parece ser interesante y tiene una, digamos, una nueva innovación, que es la aplicación de estos modelos de aprendizaje de máquina para poder dar una recomendación preventiva. Y también una cosa interesante que ha surgido de esta investigación es que este modelo diría que uno de los crímenes que ha hecho más daño o que tiene mayor impacto en México en el largo plazo ha sido los crímenes de género, ¿no? Los relacionados a crímenes de género, que son temas de abuso, acoso, que se van escalando hasta violaciones y feminicidios. Parece ser que son los crímenes que de alguna manera impulsan mayormente la violencia en México y por lo tanto, pues estos crímenes son los que deberíamos digamos, de tener una mayor presencia preventiva para tener en el largo plazo un impacto mayor de acuerdo a este tipo de investigaciones, ¿no? O esta investigación. Lo interesante de esto es que en México, pues ciertamente, y en América Latina es un problema tan grande que podría tener un impacto gigante si se tuviera más detalle o más cuidado o estas metodologías nos dieran más, pues más recomendaciones más aterrizadas, ¿no? Y utilizarlas para fines, con estos fines. Es muy interesante, si alguien le quiere echar una mirada, pues bueno, está publicada en el Colmex. Cosas que se encontraron que también me sorprendieron mucho es que este modelo de recomendación logró identificar que, por ejemplo, los delitos en México, hay algunos delitos que la máquina aprendió, porque es un modelo que aprende por sí mismo, aprendió que los delitos de homicidio son parecidos, que terminan con una vida, que nadie le dijo a la máquina, o sea, nadie de alguna manera le enseñó, lo entrenó a decirle, oye, el homicidio culposo y el homicidio doloso se parecen, ¿no? Y ella misma encontró que esos son exactamente casi iguales o muy parecidos entre sí. Y lo mismo, muy parecido con el feminicidio, ¿no? Y la misma detectó el mismo modelo de decir, oye, pues estos tres delitos se parecen tanto y pues sí, te hace a ti mucha lógica. No sé cómo, eh, digamos, de alguna manera la máquina entendió que es la similitud entre esos delitos y dijo, bueno, pues estos son casi iguales, ¿no? Y deberías de considerarlos casi iguales. Entonces son de las cosas que van surgiendo y que ahora los nuevos desarrollos y estas metodologías de aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo, pues generan resultados bastante interesantes y con mucha profundidad que un humano, una persona puede entender y parecen bastante lógicos para todos. Sí, Max, suena súper interesante. Ya tendré oportunidad de leer la publicación y me gustaría entender un poco más a profundidad cómo funcionan estos modelos y cómo los alimentan para que sean más transparentes, que eviten sesgos, cómo le dan toda esta información para que les dé los resultados que ustedes buscan con el menor sesgo posible. Bueno, eso es una muy buena pregunta en el sentido que no es una pregunta trivial y tiene que ver mucho con el hecho de cómo tú te vas moviendo en la forma en que escoges tus datos, cómo le das los tratamientos para meterlo, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento escuché una publicación que hizo un mini modelo de lenguaje, el cual fue entrenado con pues, palabras o conversaciones comunes, pero digamos groseras, ¿no? Por así decirlo. Y el resultado fue evidentemente que el modelo de lenguaje, como te respondía, era de una manera grosera.
Entonces, pues todo lo que metes a los modelos de lenguaje o a todos los modelos, pues, tiene un grado de sesgo a lo que, pues, como que lo entrenas. Si no haces este proceso de escoger bien eh, la muestra o los datos que vas a usar para el modelo que sea que vayas a entrenar, pues va a sufrir o va a tener los sesgos que tú le vayas metiendo en esos modelos. Nosotros regularmente lo que tratamos de hacer es que estos bases de datos sean lo mejor o lo más balanceado o lo más representativo y que tengan los menos sesgos posibles. Porque si la base de alguna manera ya tiene el sesgo de alguna naturaleza, pues el resultado va a ser sesgado. Y así tratamos de decir, bueno, pues nuestra base no cumple con estas características, pues el modelo de alguna manera es representativo o es un modelo bueno en ese sentido. No está fácil el problema, no es trivial, porque a veces las bases de datos, siempre, digamos, el tratamiento de bases de datos siempre tiene sus retos, ¿no? Y desde las bases públicas y de las bases de las empresas tiene sus retos, ¿no? Digamos que mucho del trabajo de ciencia de datos en realidad está, no sé, el 70-80% en pues, limpiar y entender bien esa base y tener a lo mejor posible. Y el menor del tiempo creo que yo se gasta en, pues más bien en el modelaje, ¿no? Y tiene que ver con estos problemas. Entender directamente qué es lo que le metes y hacia dónde quieres llegar. Una base en un proyecto que hemos trabajado, no yo directamente, pero en un proyecto se ha trabajado para entender las conversaciones entre migrantes. Pues es interesante entender que estas conversaciones pues, pueden tener estos sesgos, ¿no? Algunos son xenófobos, otros no son xenófobos. Pero el hecho mismo de solo escoger un conjunto de la población que habla de cierta manera ya tiene un sesgo, ya tiene una forma de hablar, ya tiene una forma de conducirse, ya tiene una forma muy particular de gramatical de entender o de dar a entender sus ideas. Entonces eso ya genera un sesgo y genera un modelaje muy particular. En el caso, en otros proyectos que trabajamos para otros organismos donde analizamos bases de datos de vacantes a nivel todo Latinoamérica, pues si entrenas tu base de datos solo con datos en México, para entender clasificación, hicimos modelos de clasificación de empleo, es decir, tienes un modelo que te dice, pues esta vacante está hecha para, no sé, chofer, esta está hecha para un panadero, ¿no? Pues resulta que si agarras datos solo de México, no va a entender cómo habla Argentina, ¿no? No sabe qué significa exactamente, los mismos, no son equivalentes los nombres de los puestos de trabajo en toda América Latina. Entonces ahí el sesgo más claro que nosotros enfrentamos es que no podemos entrenar la base de datos para entender las vacantes en América Latina pues con solo un país. Porque en Argentina, por ejemplo, le dicen laburo, ¿no? Y en México le dicen el trabajo. Entonces, pues no, ahí ya se sesgó. Se usa solo datos de México. Hay que usar datos de toda América Latina. Entonces, en este caso queríamos hacer un modelo, un problema de negocio que entendiera el esquema laboral en toda América Latina, pues hay que usar todos los datos bien representativos de toda América Latina para que esta red, en este caso un modelo de aprendizaje profundo, que es una red neuronal, que en este caso sería como, pues, básicamente muchos modelos la usan para reconocimiento facial o este tipo de modelos. En este caso está más bien enfocado a entender el mercado laboral. Pues había que entrenarlo con todos estos, digamos, lenguajes más autóctonos pues de toda América Latina. Me sorprendió que no me lo sabía y resulta que, por ejemplo, hay algunas vacantes que en México se llaman pues lo que llamamos las vulcanizadores o los vulcanizadoras, que son las que cuando se te ponche una llanta vas con ellos y te la arreglan. Pues en Argentina se llaman gomeros, ¿no? Y el modelo no detectaba eso y solo leyendo nos dimos cuenta que, se nos olvidó que hay que empezar a reentrenar porque el modelo de lenguaje no está entendiendo que a eso se le llama es lo mismo, es el equivalente, pero en Argentina se llaman gomeros, ¿no? Y así nos pasó con varios. Bueno, son cosas que van surgiendo y surgen así mucho, ¿no? Surgen tanto para aplicaciones de gobierno, como en este caso, que era una aplicación mucho más de temas de mercado laboral, ¿no? Sí, claro, y me imagino que como esas hay complejidades mucho más profundas que igual el tema empresarial me gustaría abordar
¿Cuáles son estos retos técnicos y éticos que va enfrentando una empresa para relacionado también con agentes de inteligencia artificial que ustedes se especializan? ¿Cuáles son estos retos y cómo los abordan para pues, garantizar una implementación más responsable y eficiente en este aspecto? Nosotros, o al menos creo yo, en la perspectiva o mi experiencia, el principal reto inicial que tienes con una empresa es un reto más bien cultural. Eh, Hay empresas que por su propia evolución, digamos, están apenas abrazando ciertos procesos más digitalizados y con mayores implementaciones tecnológicas. Y en ese sentido, el primer paso es digamos, un proceso de educación o de entender o ayudar a entender cómo ciertos procesos de inteligencia artificial los pueden ayudar y entender cómo eso se puede traducir a un valor muy claro. Es decir, traducir cómo una implementación de inteligencia artificial tiene un impacto real o tiene un impacto muy claro en algún proceso de valor que ellos tengan. Es decir, cómo les ayudo a vender o tal vez cómo les ayudo a tener más clientes, cómo les ayudo, por ejemplo, a reducir sus costos siendo más productivos en ciertos procesos, en automatizar ciertos procesos y que ese valor esté muy claro y muy transparente para ellos, es uno de los principales retos iniciales que se ven con las empresas. Entonces, a veces hay que llegar y tener un caso de negocio mucho más aterrizado, con una solución muy aterrizada que ellos de manera muy transparente y clara puedan decir, ah, yo al implementar este proceso voy a lograr a tener 10% más de clientes, voy a vender más, o voy a tener una reducción de recursos de tanto por ciento, ¿no? Entonces, son dos cosas, ¿no? Una es entender cómo la inteligencia artificial les puede ayudar a las empresas, en qué procesos y en qué parte de su negocio les puede ayudar. Y la otra es entender cómo el modelo de negocio se ve, digamos, potenciado con estas soluciones, ¿no? Ese es el primer reto que al menos yo pienso que hay que enfrentar, al menos en esta industria. Ahora, el segundo reto viene en términos ya más tecnológicos. Muchas de las empresas ya tienen su forma de ser y el implementar una solución tecnología ya implica un reto inicial que es el cambio, ¿no? El cambio no es trivial, ya los procesos, digamos, o la forma en que se hacen las cosas o culturalmente cómo se maneja una empresa, ya forma parte del status quo de ellos y venir a cambiar un status quo no es sencillo. Adicionalmente, incorporar, imagínate llegar y decir, bueno, te voy a cambiar un poco tu proceso, tu cultura de cómo trabajas, te voy a modificar ciertas conductas que creo que deberías de modificar basado en ciertos procesos de inteligencia artificial que vamos a implementar. Pues no es sencillo, pero después se topa uno donde sí, bueno, pues hay que trabajar con el equipo de tecnología y el equipo de tecnología también tiene ya su forma de trabajar. Y llegar a implementar una solución con ellos a veces es complicado en términos de que las empresas, muchas de las empresas el día de hoy ya tienen digamos, un esquema de trabajo y unos protocolos de tecnología que a veces hay que trabajar mucho con ellos y decir, oye, necesito por favor algunas conexiones, necesito que me ayudes con ciertas bases de datos y también una cierta fricción, ¿no? Que es natural por todos los protocolos iniciales que ya tienen todas las empresas. Y es otro reto también a sortear, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que trabajar de la mano, yo tengo que entender cómo trabajas tú y cómo funcionan todos tus procesos tecnológicos para poder yo acceder. No es que tú regular, esto no pasa, no te tienes que tú ajustar a mí, yo me tengo que ajustar a ti y sobre eso trabajar, ¿no? Y así es como nosotros lo hacemos, trabajar de la mano con el cliente, cómo funcionan sus procesos de tecnología y sobre eso ya empezar a trabajar una implementación tecnológica, ¿no? Y creo que es importante que al menos yo he visto en todas las implementaciones que hemos realizado. Claro, ahorita que tocas diferentes casos de
de estudio que han tocado, de empresas en las que han llegado? ¿Hay algún proyecto que puedas recordar de una forma más personal, ya sea grande o pequeño, en el pasado o incluso ahorita que te haya impactado de manera personal? ¿Y cuál fue esta razón? Pues mira, yo creo que hay varios proyectos que me han tocado de manera personal. Este que te comentaba de temas de política pública en términos de seguridad me parece un proyecto muy interesante. Yo al inicio estaba más involucrado, el día de hoy tenemos un director dedicado a este proyecto. Sin embargo, creo que dadas las condiciones que ha estado viviendo México en los últimos años, dada la tendencia mundial que existe en México, es un proyecto que puede ser muy relevante, ¿no? Y me refiero a proyectos pues la vida humana de las personas y su calidad de vida, pues este claramente es un proyecto que está muy relacionado a todo lo que impacta la seguridad en México, ¿no? Y lo digo porque es una tendencia mundial. De alguna manera estas inversiones que están haciendo muchos gobiernos para poder llevar la tecnología o llevar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a seguridad. Muchas de ellas están aplicadas a milicia, pero en este caso en México, pues la milicia tiene un componente muy claro pues, de seguridad pública, más bien. Y en ese sentido, pues lo que queremos o lo que se busca es cómo mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y México en los últimos años, pues ciertamente ha tenido un incremento, aunque ha sido marginal, pues sí ha tenido un incremento en la inseguridad y, y el impacto de una política pública que ayude directamente a este ámbito pues va a tener beneficios para todos, tanto para la calidad de vida de la gente como para el crecimiento económico de México. Es bien sabido que temas de seguridad impactan, pues, evidentemente, la inversión, impactan el empleo y por lo tanto van impactando hacia abajo mucho de estas capas digamos, de bienestar para la sociedad, ¿no? Entonces, es un proyecto que a mí me ha gustado, tiene este componente social, digamos, de ayuda social, por estas razones, es decir, oye, pues tiene la visión de estos al final, pues tratar de mejorar la seguridad y sobre todo pues, el bienestar de la sociedad. Eh, y en ese sentido también por eso las investigaciones que he realizado, ¿no? Es un poco de cómo aplicar ya estas metodologías de Machine Learning o política pública con un fin social, ¿no? De decir, bueno, cómo ayudamos a la sociedad y hacemos que estas metodologías realmente tengan un impacto tangible para las personas. Claro, Max. Oye, ¿y hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va el uso de inteligencias artificiales regenerativas, sociales? En 10 años, ¿cómo se espera sea la gestión empresarial, gubernamental, social? ¿Cómo se van a empezar a integrar estos sistemas en la sociedad? Pues mira, antes un poco de lo que me quedé corto es esta parte de los agentes. Nosotros nos dedicamos mucho a ser agentes y agentes es, digamos, la combinación de un modelo de lenguaje, o así lo fraseo yo, un modelo de lenguaje, pero que también tiene una serie de protocolos que hace tomar acciones o decisiones, ¿no? Y en una forma más mundana, yo en un momento lo fraseaba que es como tener una persona, que en realidad no es una persona física, pues, es una, digamos, una persona digital que tiene una tarea, ¿no? Y va a decisiones para realizar esa tarea. Y tareas pueden ser muy variadas, de hacer consultas, hacer un análisis, agendarte venderte un producto, un customer service, no lo sé, pero son muchas tareas que realmente pueden realizar estos agentes, ¿no? Y lo interesante de esto es que yo creo que en los próximos años sí va a haber una proliferación de estos agentes, personas digitales, por así decirlo, que van a hacer tareas, ¿no? Y te van a ayudar a hacer cosas, ¿no? Ya al día de hoy, en términos más aterrizado, ya existen agentes en gobierno que, al menos en el gobierno, en gobiernos extranjeros, eh, que tratan de ayudarlos para tomar mejores decisiones, ¿no? Es decir, no es que ellos tomen ninguna decisión realmente, sino que hacen alguna tarea más bien de análisis muy breve
o de extracción de data para que la tengas ahí a la mano y tomes la decisión tú, ¿no? Yo en el futuro creo yo que va a estar muy permeado tanto las empresas, el sector público, pues estos, pues todo este ejército, digamos, de agentes, ¿no? Y van a estar trabajando para ti, te van a estar ayudando y te van a estar dando soluciones, te van a programar, te van a agendar tus citas, te van a ayudar a, no sé, hasta hacerte el súper tal vez, no lo sé. Pero sí creo que en los próximos años va a haber una proliferación de este tipo de tecnología en muchos ámbitos o en todos los ámbitos. Eso me queda claro. No sé, en términos de otro tipo de tecnologías, como es el tema de ya la inteligencia artificial general, que digamos esta inteligencia artificial general que es diferente a una inteligencia de lo que vemos hoy en la gente que tiene una tarea específica, pues, denominada esta general que puede hacer casi casi como de todo, y en ese sentido es más parecido a un humano porque tiene las capacidades de ver, escuchar, generar análisis de A, B, C, entender colores, muchas tareas más complejas, pues eso es algo más parecido a una inteligencia artificial general, ¿no? Que al día de hoy pues no lo tenemos. No sé si en el día de hoy vamos a tener pronto, o podría decir yo que pronto vamos a llegar a ese punto. Yo, muy particular, hay como dos visiones, ¿no? Hay gente que cree que en los próximos, no sé, 2, 3 años va a haber un breakthrough muy particular de eso. No sé si yo esté en ese caso. Yo creo que por ahí no va a ir el caso. Creo que más bien todavía falta un tiempo para que esto se logre, porque a final de cuentas los modos de lenguaje son interesantes. Hay muchos modelos de lenguaje interesantísimos. En algún momento hacía la analogía que estos modelos de lenguaje son como cuando te escribes un correo y pues te lo empieza a rellenar. Has visto que te rellena parte de las palabras, te los va reescribiendo. Cuando escribes, por ejemplo, un correo electrónico, pues estos modelos de lenguaje son muy similares, ¿no? Nada más que son súper poderosos y rellenan muchísimo más, ¿no? Con respecto a lo que tú escribiste. Y eso es lo que realmente hacen, ¿no? Y todavía nos clasificaría de alguna manera como conscientes o pensantes, ¿no? Y creo que falta hay algo y algo que haga que realmente den ese paso, que es muy parecido a la visión que tiene Jan LeCun de Meta. Pero bueno, cada quien tendrá su opinión, ¿no? Y en general, pues hay algunos mucho más arriesgados y mucho más optimistas de cómo va hacia adelante los siguientes años, ¿no? Otra de las grandes cosas que veo es que hace unos meses tuve la oportunidad con uno de mis socios de ir a Montreal y vimos unos desarrollos súper interesantes sobre computación cuántica, ¿no? Que yo lo veía una cosa súper lejana en el tiempo y resulta que ya hay empresas que te ofrecen computación cuántica donde tú puedes comprar como si fueras Amazon. Si tienes tu modelo y quieres computarlo súper rápido, pues hay que comprarles a ellos es un pedacito de tiempo en su computadora y ya lo puedes hacer. Y investigando más sobre el tema, allí en Montreal existe ya una, en Estados Unidos evidentemente ya existen en IBM, pues en Montreal ya existe una computadora cuántica, en Alemania ya existe una computadora cuántica y platicando con los fundadores de estas empresas en Montreal, pues hablaban de la importancia de que todos los gobiernos tuvieran una computadora cuántica. ¿Por qué? Pues porque eventualmente esas computadoras van a ser tan poderosas que van a poder romper los cifrados casi de cualquier computadora. Y la única forma de alguna manera de defensa o de tener algún tipo digamos, de ventaja con respecto a otras industrias, otros países, que tú también tengas esa computadora, ¿no? Y de ahí viene el desarrollo de la inversión, de decir, bueno, entendemos que ahorita es una cosa que se usa muy particularmente para problemas muy particulares, ¿no? Pero pues eso no va a ser en el futuro y tal vez al día de hoy deberíamos empezar todos los países a este tipo de computación. Uno de los argumentos que daban ellos, ¿no? Y es un argumento que veo bastante sensato, ¿no? Es decir, inversión en este tipo de computación creo que en los próximos años también va a ser relevante y pues muchos países ya lo están haciendo. Ya 3 países con el apoyo del sector privado y el apoyo de gobierno y evidentemente el apoyo de grandes empresas tecnológicas como lo es IBM, pues han logrado implementar estos data centers de alta tecnología, ya los cuales ponen a disposición a gobierno y a empresas privadas.
Entonces, eso creo que también va a ser una proliferación en los próximos años, igual que la energía, ¿no? Hace un par de meses, pues el consumo de energía ha sido increíblemente alto para todo este tipo de modelos, ¿no? El lenguaje como ChatGPT, Llama 3 y así sucesivamente Mistral y todos estos, pues, requieren mucha energía y resulta que también pues la industria está empezando a invertir en energía, ¿no? Hace como, creo que hace como un mes leí esta noticia de que Sam Altman, el CEO de OpenAI, pues quiere invertir en energía y está buscando esta empresa Helion para desarrollar este reactor de fusión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la demanda de energía en los próximos años, dado el incremento digamos, de agentes, pues va a requerir dos cosas muy interesantes, ¿no? En la industria, que son los chips y la energía. Y también estaba promoviendo una nueva empresa para la construcción de chips, que también es todo un tema muy interesante geopolítico, que hay que empezar a pensar, ¿no? Y bueno, yo creo que pues, las tendencias, no sé si para los próximos 30 años, a lo mejor para los próximos años van a ir por ahí, ¿no? Energía, agentes, chips, desarrollo de todas estas industrias para poder trabajar y sobre todo también integración de inversión, ¿no? Creo que el componente de inversión va a ser muy interesante en los próximos años. No sé en qué países y cuántos vayan a invertir. Lo ideal que sería todos, pero no sé cómo se vaya a dar todo este esquema más político. Sí, claro, y no cabe duda que estamos en un proceso y en un nivel donde el cambio es inminente y ahora sí que hay cambios cuánticos, ya le llaman revolución 5.0 en algunos lados. Y me gustaría, Max, ya para ir culminando esta plática, que si nos dejas algún mensaje a nuestros oyentes, a aquellas personas, empresas que todavía no logran esta adaptación, que no creen en este desarrollo, ¿cómo lo adaptarías tú para dar un mensaje? Bueno, yo lo que les diría es que tienen que empezar el día de hoy. Yo lo que he visto es literalmente que sí hay una cierta resistencia, pero la resistencia es falta más bien de entendimiento. No es una resistencia de decir, bueno, no quiero hacerlo, es más bien una falta de entendimiento que todos tenemos que empezar a trabajar de inicio, ¿no? Todos tenemos que entender qué significa inteligencia artificial y cómo se come, ¿no? Porque la realidad es que al final, en los próximos años, muchas empresas van a empezar a implementar inteligencia artificial y eso se va a volver una ventaja competitiva. Entonces, el juego es un poco decir, bueno, si mi competidor los tiene, pues yo los tengo que tener para poder competir. Entonces, la realidad es que todos tenemos que ya empezar a abrazar todos los cambios tecnológicos que se vienen, digamos, por muy pequeños o grandes que se tenga, y empezar con un pequeño proyecto, empezar a impermearlo con ciertas soluciones. Es decir, por ejemplo, pues todos deberían de tener, no sé, en mi empresa, todos deberían de tener un copilot o un ChatGPT o un mini agente pagado para que todos trabajen más rápido, ¿no? No sean más productivos, ¿no? Entonces, una política inicial que los vaya acercando paso a paso a implementaciones cada vez más grandes. Y yo creo que por ahí va el camino y entender, darse la oportunidad de entender cómo es que una tecnología de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina te puede ayudar, porque en general los beneficios pueden ser altísimos en términos de productividad. Entonces, por ahí puede ir el primer paso, a implementar un pequeño paso, ¿no? Ya sea en tu empresa o en tu, digamos, en tu estancia gubernamental, ¿no? Claro, eso no cabe duda. De alguna otra forma, todos se van a tener que sumar a este auge y al movimiento de la inteligencia artificial y de las tecnologías en desarrollo, Max. De Ya. acuerdo. Sí, Max, muchas gracias por unirte. Esto fue una masterclass de tu parte en políticas públicas, seguridad, inteligencia artificial, desarrollo y emprendimiento también. Crear una empresa desde cero junto con unos amigos, creando una especialización en un área como lo hiciste tú y lo hicieron los tres, es de felicitar y pues, muchas felicidades por este proyecto y ojalá siga creciendo. Gracias por unirte a Neuron Business Media y por estar en esta plática. No, muchas gracias a ustedes y muy contento de estar aquí contigo, Isaac. Hasta la próxima.